Son unas órdenes de arresto que generan polémica y debate en todo el mundo. La Corte Penal Internacional ordenó este jueves el arresto contra el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y también contra el líder de la rama militar de la organización islamista militante palestina, Mohamed Deif, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Israel da por muerto a Deif en uno de sus ataques en la Franja de Gaza. Las órdenes contra Netanyahu y Gallant y contra Deif se emiten en dos casos por separado. La CPI considera que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra al usar el hambre como arma bélica en Gaza, así como por crímenes de lesa humanidad, por asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Igualmente, el tribunal ve suficientes indicios de que Deif es responsable por crímenes de lesa humanidad y de guerra por los atentados del 7 de octubre de Hamás en territorio israelí. Y para hablar sobre este tema tenemos ahora a Jesús Eduardo Troconis desde Madrid. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo está, señor Troconis? Buenos días. Muy bien, un placer saludarte. Absolutamente a tu orden. Señor Troconis, ¿usted cree que hay suficientes indicios que justifiquen la orden de detención y entrega contra Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Gallant? En el derecho internacional público no hay la menor duda, se condena el hecho bélico. De manera que en ejercicio aún de la legítima defensa por parte de Israel, porque fueron los primeros en recibir un ataque de la organización terrorista. Entonces, yo creo, sin embargo, que han desviado un tanto y han caído en excesos absolutamente condenables. El crimen de guerra puede un hecho terrorista puede legitimar la defensa del país o del Estado que ha sido atacado. Pero en ese ejercicio de la legítima defensa tiene que haber necesariamente proporcionalidad. Y considero que ha habido un exceso en la respuesta de Israel al hecho terrorista que ha producido Hamás. Por consiguiente... Profesor Troconis, una pregunta. Netanyahu rechaza las acusaciones y considera que la orden de detención es antisemita, es decir, acusa de antisemitismo a la Corte Penal Internacional. ¿Usted considera que esas acusaciones tienen base, alguna base? No tiene ninguna base. No puede él calificar el delito porque esa es una función de la Corte en primer término. Y no puede confundir el carácter del Estado de Israel con su vinculación de carácter ético-religioso. Yo creo que ese no es un argumento válido y el hecho que se constata abiertamente es que él se ha excedido en la legítima defensa y por tanto la Corte Penal Internacional puede perfectamente dictar una orden de detención, como lo hizo en el caso de Putin. Considerando desde luego, considerando desde luego que el mundo en este momento está en absoluto desorden y a punto de quebrar definitivamente el Estado de Derecho internacional. Queda claro, señor Troconis. Otra pregunta. Hay una orden de detención también contra Mohamed Deif, ya hemos dicho que es el líder del brazo armado de esta organización islamista radical. Sin embargo, Israel lo da por muerto en uno de sus ataques en la Franja de Gaza. Por tanto, la pregunta es si esta orden de arresto tiene más un carácter simbólico o realmente sí que podría tener algún tipo de consecuencia penal para Hamás. Yo creo que queda absolutamente una proclama de carácter simbólico porque caeríamos en el absurdismo, ese que postuló en su tiempo el inmenso escritor Albert Camus.
no es posible dictarle un auto de detención a un muerto. Ujú. No es posible eso. De manera que todo queda en el plano de la simbología. Ujú. Señor Trogonis, los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre del año 2023 no dejan lugar a dudas sobre los crímenes cometidos por la organización islamista, especialmente contra civiles. La pregunta es, por tanto, ¿por qué genera tanto debate y tanta crítica la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant cuando hay una gran cantidad de víctimas civiles acreditadas tanto por agencias de Naciones Unidas como por otras organizaciones humanitarias generadas por los ataques de Israel en la Franja de Gaza? Bueno, el sentido que tiene el derecho internacional humanitario es dulcificar y crear ciertos códigos para la guerra, que constituye un hecho de difícil control. A mí no me cabe la menor duda de que estamos en presencia de un acto delictivo, de un crimen internacional, porque es simplemente esa la calificación que se da desde la perspectiva del derecho internacional. Ayer estuve en una conferencia en la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid. Y justamente el tema que desarrollamos fue la diplomacia humanitaria en un mundo en desorden. Yo creo que nosotros hemos perdido absolutamente la perspectiva y estamos ante hechos muy dolorosos, muy dolorosos, que son difíciles de clasificar desde una perspectiva jurídica únicamente. Hay que hacer una cantidad de ponderaciones que nos llevan exactamente a la última razón de ser la cosa. Netanyahu ha hecho un mal uso de la legítima defensa y por tanto tipifica uno de los delitos previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señor Troconis, me gustaría preguntarles por las consecuencias prácticas de esta orden de detención contra Benjamín Netanyahu. La Corte Penal Internacional, recordemos, ya emitió una orden similar contra el presidente ruso Vladimir Putin el pasado mes de marzo por presuntos crímenes cometidos a raíz de la invasión rusa de Ucrania. A efectos prácticos, sin embargo, Putin ha seguido ejerciendo su cargo como presidente, incluso ha viajado y ha mantenido reuniones, cumbres políticas, etc. ¿Podemos, por tanto, esperar más o menos lo mismo con el caso de Netanyahu? Yo creo que esa es el proceso, la manera de codificar el derecho internacional. Es difícil la coacción, es difícil la coerción, es difícil concretar una orden de arresto ante un jefe de Estado. De eso no me cabe la menor duda. Pero de que tarde o temprano caerá la justicia sobre ese tipo de conductas, yo no tengo ninguna duda. Sabemos que Israel no reconoce a la Corte Penal Internacional. Con todo, uno se pregunta si esta orden de detención podría generar un debate interno dentro del propio Israel y tal vez incluso empujar al inicio de una investigación interna sobre la forma de hacer la guerra por el ejército israelí y las responsabilidades políticas que Netanyahu tiene esa forma de hacer la guerra en Gaza. Además, recordemos que Netanyahu todavía tiene causas abiertas ante la justicia israelí. ¿Usted, señor Trogonis, cree que esto podría ocurrir? ¿Cree que esta orden de detención podría generar una especie de efecto interno en Israel y que habrá un debate interno e incluso tal vez un proceso judicial interno? Absolutamente convencido estoy de que habrá una revuelta, habrá una ardiente discusión sobre la manera de hacer la guerra Netanyahu. Él, desde luego, se ha mantenido al frente, no diría que por ese motivo específico, la guerra, pero sí ha ayudado a que ha tenido un respaldo, por lo menos en estos días, firme
de toda la población y las instituciones de Israel, pero no me cabe, te repito, ninguna duda de que eso va a producir un debate al rojo vivo sobre la estabilidad del primer ministro de Israel. 124 son los estados del planeta que han firmado y son parte del Estatuto de Roma, que recordemos es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Entre ellos, por cierto, Alemania y el resto de estados que conforman la Unión Europea. ¿Estarían legalmente obligadas las autoridades de estos estados a detener y a entregar a Netanyahu, a Gallant o a Deif si tuviesen la oportunidad? Yo creo que eso podría ocurrir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, cuando tú me dices 124 miembros, quiere decir que Israel no lo es. Y en derecho internacional la base fundamental de actuación de la jurisdicción internacional es justamente el consentimiento. Sin embargo, el derecho es progresivo, evolutivo, y hoy en día todos los jus internacionalistas están de acuerdo en que el cumplimiento de los objetivos de una organización internacional establecido en el estatuto pueden ser rebasados en su propósito de cumplir exactamente con sus deberes. De manera que el consentimiento en este caso yo lo dejo a un lado porque los tiempos han cambiado y justamente la jurisdicción internacional novísima que constituye la Corte Penal Internacional está desde luego permisada o autorizada para librar un auto de detención, aun cuando los países puedan alegar que ellos no son parte de la Corte y por tanto ellos no van a dar el consentimiento. Sería muy fácil. ¿Qué consecuencias tendría, señor Troconis, qué consecuencias tendría, por ejemplo, para Alemania o para cualquier otro país firmante del Estatuto de Roma no ejecutar esa orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional si tuviera la oportunidad de hacerlo? Bueno, esa es el busílite de lo que es el derecho internacional público. Es difícil de concretar una sanción. Es muy difícil de punir. Es muy difícil que se derive el castigo. Pero no me cabe la menor duda, de nuevo lo digo, sobre la necesidad de que la comunidad internacional presione sobre el país en entredicho y haga cumplir la orden de detención que ha pedido la Corte Penal Internacional. Una última pregunta. Ese es el problema. Ese es el problema del derecho internacional público en general y de las relaciones internacionales. La dificultad de llevarlo a cabo, digamos. Señor Troconis, una última pregunta me gustaría hacerle. ¿Podría tener esta orden de detención contra Netanyahu consecuencias para las relaciones entre los países aliados de Israel, como por ejemplo los países europeos firmantes del Estatuto de Roma, y el gobierno israelí? Por ejemplo, lo referente a la entrega de armas. Sabemos que Alemania es el segundo país que más armas vende a Israel y también, digamos, tiene un fuerte ligamen, una fuerte relación diplomática con el país. Yo creo que no es posible apoyar la dotación de armas para todavía hacer el conflicto más difícil y más doloroso. Yo creo que debería quedar impedido cualquier país de suministrar armas a Israel. En caso contrario de lo que sucede, valga la digresión, con la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.
que en virtud de la desigualdad y del destrozo que está siendo objeto por parte de la antigua Unión Soviética, Ucrania, pues tienen los países del mundo que ayudarlo a enfrentar una situación tan monstruosa y tan lamentable. Orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, contra Gallant y contra Deif, unas órdenes de detención que han generado un gran debate global. Lo hemos conversado con el profesor Jesús Eduardo Troconis de la Universidad Carlos III de Madrid. Les agradecemos desde Berlín sus apreciaciones y sus análisis. Muchísimas gracias. Siempre a la orden de ustedes.